Creo que ya tenemos la mayoría de los inscritos en la sala. Hay gente que ni siquiera ha puesto su foto de perfil en su correo. No le puedo ver ni la cara, solo el nombre. Aparte que no ponen su imagen, todavía ni siquiera una foto de perfil tienen en su correo al ingreso a la sala. Pueden hacerlo durante esta semana. A partir de la próxima semana no voy a dejar entrar a nadie que no esté bien identificado. Porque hay gente que después entra y se sale de clase para ver qué pasa, qué hace el docente. Esta clase es exclusivamente para los alumnos inscritos en la materia de este grupo. ¿Ya? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta ya. El grupo es bastante numeroso y entonces no me es fácil trabajar con la gente que no está identificada. Álvarez Franco, Andrés Alvarado, Puentes, Barrientos. Ingeniero, disculpe, estoy con la cámara encendida. ¿Está bien? ¿Se ve? No tenés fotos sí, de perfil. Cuando querrás ingresar a la plataforma no te vamos a distinguir para contrastar. Ya está bien, ingeniero. Ramos, Coca. Delgadillo. Frías. Loaiza. Cruz. Zambrana. Méndez. Méndez Jón. Estoy con la cámara, ingeniero. Sí, no, está activada con la cámara, pero en su correo no tiene su foto, su imagen. Tastaca, Torrico Medina, Pérez, Willy Pérez Ágreda, Guerrero, bueno, y otros. Ok, vamos a continuar con el avance de la unidad 1. Lo último que vimos, por favor, si alguien me puede guiar de la anterior clase. ¿Cuál fue la última parte? Sobre los tipos de pretensado, ingeniero. ¿Los sistemas? No, los tipos de Los pretensado. principales sistemas de pretensados que se ocupa, ingeniero, creo que no. Ya, y ¿los describimos ya o todavía no los explicamos? Sí, se lo describió rápidamente. Bien, para algunos que todavía no han participado de clase y que me parece que es la primera algunos, por la cantidad y número, veo que debe ser la primera. Aquí lo tenemos, ¿ya? Habíamos dicho que son dos sistemas con armadura pre-traccionada y sistemas con armadura post-tensada. Y está asociado directamente al método, al procedimiento de cómo se obtiene el pretensado de la pieza. Por un lado. Y por otro lado, ya sus características, ¿no? Tiene sus diferencias y, por supuesto, sus aplicaciones dentro del diseño de las piezas pretensadas, ¿no? En este sistema, como habíamos indicado, los hilos o torones también que pueden ser, aquí lo tenemos, se estiran y se anclan
en 2 estribos rígidos laterales, en una pista o campo de tesado. Tal como su nombre lo indica, esta es una pista. Tiene un ancho determinado y mayormente es bastante larga. Hay pistas que oscilan entre los 50 metros a 150. Por favor, hay un micrófono ahí. Si lo puede desactivar. Está interfiriendo. Sale. Entonces, se ancla provisionalmente los hilos en esos estribos laterales, indeformables. Normalmente es una pieza de hormigón armado con una placa bastante rígida en la parte superior, donde se puede materializar en la sección transversal la disposición de los hilos o los torones. Una vez que está estirado, tensado con el gato hidráulico, se lanza, se colocan las formas laterales, o sea, los encofrados. En este tipo de sistemas normalmente se usan encofrados metálicos para aprovechar su uso. Y luego se lanza el hormigón directamente sobre los cables. Una vez que el hormigón ha endurecido y adquirido resistencia, entonces los hilos se liberan lentamente de los anclajes y este esfuerzo transmitido de tracción en los cables es transferido por reacción al hormigón, por adherencia. En las características de estos sistemas normalmente están asociados a los sistemas, a los tipos de piezas prefabricadas y se hacen en plantas de prefabricación. Hay empresas en nuestro medio con bastante capacidad para realizar las piezas pretraccionadas. Concretec, Vigatec, Proctec, hay una serie, ¿no?, de empresas que ahora no solamente hacen armadura pretraccionada, ¿no?, sistemas, sino también proveen hormigón elaborado y otros servicios que tienen que ver con la construcción civil. La característica siempre estos son cables rectilíneos. No es posible usar cables curvos, pero sí pueden, a través de un sistema alternativo, trabajarse con cables inclinados. Tiene sus dificultades constructivas y en algunos casos, cuando las piezas ya son de un porte importante, se recurre a este otro tipo de soluciones. Esto es para disminuir el efecto del pretensado, como ya lo vamos a ver en los extremos. Como estos sistemas normalmente trabajan apoyados, hay un momento por pretensado que genera esfuerzo en los extremos. Entonces, como los sistemas apoyados en los extremos no tienen momento, hay que controlar eso porque pueden ser importantes y pueden esforzar a la pieza por encima de los valores permisibles, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso y es necesario verificarlo. Ya lo vamos a ver más adelante. Básicamente, entonces, en estos sistemas, primero se estira, se tesa el cable y después se construye la pieza. En los sistemas con armadura post-tensada, se hace lo contrario. Primero se hace la pieza y después se tesa el cable. O sea, el estiramiento de los cables es realizado después de que la pieza se ha vaciado y ha endurecido el hormigón. Se verifica la resistencia especificada y el sistema que se usa ya es directamente el gato.
El gato, utilizando la propia pieza como apoyo, ¿no? Estira, tracciona el cable y lo asegura. En los sistemas anteriores que hemos indicado, la transmisión es directamente por adherencia entre el hormigón y el acero del esfuerzo. En este caso, esa fuerza hay que asegurar a través de un sistema la permanencia de esa fuerza a través de los anclajes, ¿no? Normalmente los gatos se colocan o se actúan en los puntos donde están los anclajes, ¿no? Ya una vez que se realiza el tesado, los cables se anclan definitivamente y hay que realizar un proceso para garantizar la adherencia de inyección de la parte que queda libre en una vaina o conducto que se lleva para este sistema. Entonces, como pueden observar, este sistema tiene una vaina o conducto de chapa metálica, básicamente. En las piezas con cables internos, así se constituye. Y los sistemas de anclaje. Entonces está el cable, la vaina o conducto y el anclaje. Los anclajes son unos mecanismos para asegurar lateralmente en la posición adecuada o de acuerdo al diseño los cables, ¿no? A través de eso se hace la transmisión de la compresión que se induce al hormigón y esa permanencia garantiza los anclajes. Es un sistema mecánico especial, digamos, diseñado para varios tipos de piezas. En los sistemas postensados hay sistemas de anclaje de baja potencia, potencia media y gran potencia. Ahora, su aplicación en la estructura son diferentes, dependiendo de las condiciones también. Los sistemas con armadura pretraccionados son más adecuados para instalaciones fijas. Todo lo que son fabricados de elementos prefabricados son sistemas pretraccionados. Ejemplo, las viguetas, los postes para alumbrado eléctrico y otros productos que se pueden fabricar en nuestro medio. Esos tienen limitaciones por aspectos de manipulación y transporte. No se pueden hacer piezas tan grandes porque no es fácil transportar una viga de 30 a 40 metros. Los procesos constructivos son diferentes y las operaciones también son distintas. Entonces son elementos para luces pequeñas, podríamos decir. La vigueta en nuestro medio se produce para luces desde 1 metro hasta los 6 metros. 6,20, cuando pasa de 6,20 hay que ver qué opción, qué otra alternativa para el entrepiso se puede elegir o analizar. Los sistemas postensados encuentran mayor aplicación en obras. Entonces ahí en la obra misma se hace el postensado, tanto para puentes como para losas de entrepiso, se hace también los sistemas postensados. Tienen sus propias características. Estamos analizando aquí desde el punto de vista general. A lo particular ya vamos a ir más adelante. Bien, y aquí algunas comparaciones que la podemos ver en estos esquemas. En particular y desde el punto de vista estructural, aquí se muestra una comparación gráfica entre el hormigón pretensado en relación al hormigón armado. En una viga simplemente reforzada o una viga de hormigón armado se presentan deflexiones excesivas. Hay grietas o hay fisuración que necesariamente hay que controlarla ante la acción de las cargas totales. La viga pretensada no tiene grietas. Sus pequeñas
deformaciones son controlables. Por último, si yo quiero dimensionar, puedo balancear el diseño y ante la totalidad y la acción de las cargas, puedo realizar un balanceo de tal manera que la deformación se anule en la pieza, ¿no? Entonces, estructuralmente su trabajo es distinto, digamos, ¿no? Ya lo hemos nombrado cuando vimos el problema que tenían las piezas de hormigón armada. Aquí tenemos un esquema de comparativo, hormigón armado versus hormigón pretensado, ¿no? Piezas más esbeltas se consiguen con el pretensado. Hay mayor libertad arquitectónica porque se pueden dimensionar las piezas con diferentes secciones. Menor peso propio de la estructura. Al ser piezas más esbeltas, ¿no? El peso de la estructura, el área es menor y lógicamente la solicitación por peso propio es menor. Habíamos indicado también menores deformaciones, menor cantidad de ceros, ¿no? Eso lógicamente porque se utilizan aceros de alta resistencia, en promedio por lo menos 4 veces la resistencia de una barra normal de hormigón armado. Entonces las secciones de acero pretensado son mucho menores, entonces es menor cantidad de acero. Sistemas de formas o encofrados más simples y finalmente menor costo. Ahora, este menor costo hay que tomarlo a partir de ciertas longitudes, ¿ya? Si yo estoy hablando de un puente de hormigón armado, arriba de los 15 metros ya hay problema con la pieza, con los puentes de hormigón armado, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no? Algunas imágenes donde podemos mostrar. Por ejemplo, esta es una viga tipo I estándar con armadura pretraccionada. ¿Qué quiere decir? Esta se la ha hecho en planta. Y aquí pueden observar, miren. Fíjense la armadura que tiene esta viga. Son unos cuantos toroncitos aquí que están, 3 filas de torones y no tiene más de 20, ¿no? Menos, ¿no? Y lógicamente la armadura debe ser, lleva armadura transversal destinada al corte, acá no se lo ve, ¿no? Y aquí también tienes otra armadura, depende del diseño y la estructura, lo que se deja para arriba, ¿no? Está terminado de llevar al lugar de posicionamiento de la viga y justamente se la está descargando desde el equipo de transporte, ¿no? Aquí una sistema con armadura post-traccionada. Como ustedes pueden ver, aquí están las vainas, ¿no ven? O conductos donde se meten los cables. Y como habíamos dicho aquí, primero hay que hacer la pieza, hay que hormigonarla y hay que vaciar. Aquí se está procediendo a cerrar los encofrados metálicos de una viga de puente. Un sistema post-tensado. Fíjense, esta viga tiene 40 metros de longitud, tiene 1, 2, 3, 4, 5 cables. Corresponden al puente Víbora, allá en la carretera al norte. Y estas que pasaban ustedes todos los días antes, ahora deben ir de vez en cuando, la pasarela peatonal del segundo anillo, la nueva, ¿no? Son vigas segmentadas. Un fin de semana, 2 días, creo, sábado, domingo y lunes, se puso un apuntelamiento metálico aquí, se cortó el tráfico para una parte, se pusieron los cables y se fueron colocando todas estas piezas segmentadas, piezas hechas en una planta, esa la ha traído al lugar y ahí se pusieron los cables, tiene 2 cables al lado izquierdo en la parte del alma de la sección, una sección cajón, ¿no? Fíjense, aquí sí están los cables, cortaditos están ya. Y los tirantes son de pinta prácticamente, ¿no? Porque la carga no es gran cosa. Normalmente los puentes en las zonas urbanas tienen que ser estructuras bellas, estéticamente. Si hay una cosa recta,
van a criticar al ingeniero, ¿no es cierto? Entonces hay que darle una esbeltez, hay que hacer su diseño más adecuado porque tienen que tener armonía con el paisaje también, ¿no? Como ustedes han visto, está en el segundo anillo. Bien, esto lo habíamos visto cuando analizamos la compatibilidad de deformaciones en la anterior clase, ¿no? Lo que mostrábamos es la relación de qué tan traccionada puede quedar una pieza de hormigón armado trabajando con un acero con 4348 para que vean más o menos qué tan traccionada puede quedar la fibra, ¿no? Y aquí algunos conceptos sobre el cálculo. Yo voy a diseñar una pieza pretensada, tendré que saber para qué me va a servir, qué cargas le voy a hacer soportar, ¿no? En general, la fuerza de pretensado es una fuerza inclinada si el sistema es postensado, cuya componente horizontal, que es P coseno de alfa, comprime la zona que va a ser traccionada por las cargas y la componente vertical, que es P seno de alfa, siendo alfa la tangente entre la horizontal y la tangente a la curva en el centro de la pieza. La componente vertical sería P seno de alfa y eso reduce la fuerza de corte producida por dicha carga. ¿Ya? Ahora, es importante saber, y yo tendría que ver, cuando voy a diseñar, ¿qué carga le voy a hacer soportar? Digamos. Hay que direccionar el diseño. ¿Qué cantidad de pretensado voy a aplicar, ¿no? Para equilibrar los esfuerzos que provienen de la atracción de la carga actuante, ¿no? Entonces, yo podría diseñar un pretensado para cubrir, digamos, la totalidad del peso propio de una pieza de gran luz, por decir algo. Y la otra parte tendría que cubrir otro material resistente. O también, se hace lo que hacemos en nuestro medio. En nuestro medio, aplicamos el pretensado y este está destinado a absorber las cargas totales. Peso propio, carga accidental sobre carga muerta, cargas totales. Normalmente así se dimensionan las piezas en nuestro medio, pero eso no es condición para que solamente trabaje así. Ahora hay varios conceptos elementales para trabajarlo al hormigón, ¿no? Y para calcular. Se calcula de acuerdo en realidad son 3 los conceptos. Aquí en los apuntes siempre está un poquito más desarrollado, más detallado el avance de la materia. En las presentaciones hacemos lo más resaltante porque es bastante detallado. Por favor, les voy a pedir ya que después de un cierto tiempo, no más de 15 minutos, pues no estén cada vez solicitando ingresos porque eso nos perjudica, ¿no? Más que todo nos interrumpan porque yo tengo que abrirle Es como que en la clase presencial tengan que ir a abrirle la puerta, digamos, ¿no? Entonces, como es segunda clase, es permisible, digamos, ¿no? Pero no creo que tengamos que hacerlo todas las veces así. ¿Cómo se considera? Como si fuera una acción, la fuerza P, que es la reacción, ¿no? Del cable sobre el hormigón, que es una fuerza compresiva, esa es como si fuera una carga. Y esa transforma una viga de hormigón, que es frágil en sí, ¿no es cierto? Si el hormigón no tiene acero, ni de hormigón armado ni pretensado, es una pieza frágil. La convierte, la transforma en una homogénea y elástica, a la que se pueden aplicar la teoría de la estructura. ¿Ya? Y dentro de esa teoría está también la relación de esfuerzo. ¿Ya?
En realidad son 3 los conceptos básicos, en los apuntes están detallados. ¿Y cómo es eso? Equivale a considerar el efecto de pretensado. O sea, habíamos dicho que esto consiste en introducir esfuerzo en la pieza, ¿no? Que pueden mejorar su resistencia o su comportamiento bajo la acción de las cargas, ¿no? Entonces, se considera como en el caso de un sistema postensado con un cable curvo, se considera como una serie de fuercitas que el cable ejerce sobre el hormigón. Aquí tenemos una pieza con un cable parabólico, fíjense, está arriba del centro de la sección, en ambos lados. El cable viene por acá, es un cable curvo parabólico, ¿no? En una viga simple con cable parabólico que tiene una flecha F. En una parábola la flecha es la distancia en la vertical entre el punto más alto que toma la curva y el más bajo, ¿no? Esa es la flecha, fíjense. Este es el más alto y este es el más bajo. Eso es F. ¿Ya? Entonces tenemos la fuerza inclinada que habíamos dicho y tiene 2 componentes. P coseno de alfa y P seno de alfa. Siendo alfa, como habíamos indicado, ¿no es cierto? La tangente en el punto donde sale el cable y el horizontal en realidad es la tangente entre esos 2 puntos del cable, ¿no? Como aquí está aquí la tangente horizontal, entonces este ángulo que está aquí, que es el mismo de acá. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos la geometría de los cables. Aquí estamos mostrando cómo trabajaría la pieza. Cómo se transmiten los esfuerzos de manera interna, que es relacionado con el concepto que estamos mostrando. Fíjense, y aquí tenemos 3 esquemas diferentes, ¿ya? Para que veamos claramente. Si miramos el equilibrio del hormigón, para que puedan ubicarse en una pieza isostática, en un sistema isostática, el sistema pretensado es autoequilibrado. Solito se equilibra. Si nosotros no consideramos ninguna carga, ni siquiera el peso propio de la pieza, le aplicamos el pretensado y él solo se equilibra. Fíjense. Aquí suponemos como una serie de fuercitas, como si fuera una carga distribuida Q sub P, que ejerce el cable sobre el hormigón. Cuando el cable se estira y se ancla, se pega a las paredes en la parte superior de la vaina y presiona contra el hormigón. Esa presión está acá, miren. Eso se considera como si fuera de manera aproximada una carga distribuida Q sub P que se puede calcular, ¿no? Y las fuerzas actuantes, que son la reacción de la fuerza de tracción en el cable sobre el hormigón, y esto sería P, y aquí tengo P. Entonces esto está autoequilibrado solito. Si yo aplico las condiciones de equilibrio para una pieza cualquiera, el hormigón está en el equilibrio, la pieza. Y esto no es más que como si fuera un antifunicular, como un sistema en arco, pero no funicular, porque en el funicular estas fuerzas tienen el sentido contrario, ¿no? Sería el antifunicular. Si es que se acuerdan de alguna pieza que tiene una forma de arco y ustedes le ponen carga. Y lo mismo, si nosotros sacamos de esta pieza y lo aislamos y ponemos solamente el equilibrio del cable. En el cable usted tendría solamente esta línea negra, ¿no es cierto? ¿No? Lo mismo, aquí la reacción, el cable ejerce una fuerza sobre el hormigón. Entonces el hormigón reacciona y ejerce una fuerza igual y contraria a la que se le está ejerciendo el cable al hormigón. Y entonces actúa sobre el cable y esto sería un cable traccionado porque estoy analizando el equilibrio del cable, no el hormigón. O sea, en este esquema debí sacarlo el fondo blanco ese, ¿no? Que tiene aquí y sería solamente como
Como cuando yo corto un cable de un puente colgante, ¿no ves? En un puente colgante el elemento principal de sustentación es su cable. Ustedes han visto que ponen unos cables con una catenaria y una torre, ¿no? Alta, y de ahí bajan, así como el puente San Francisco, como todos los puentes colgantes tienen el mismo sistema, ¿no ves? Entonces yo corto aquí el cable y corto aquí, entonces tengo la fuerza de tracción en el cable en los extremos y tengo esta fuercita Q sub P. Estos dos sistemas están en equilibrio, ¿no? Está tanto el cable como el hormigón. Y en este tercer esquema está el diagrama de cuerpo libre. Ese sí que me interesa porque si yo voy a empezar a calcular, voy a ponerle el cable solito con todas las fuerzas que actúan a lo largo del cable, las fuerzas en el cable, y lo mismo tengo que hacer el hormigón. En análisis estructural no trabajamos así, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajamos en análisis estructural? Si yo quiero calcular una estructura, un porqué, cualquiera que hago, agarro lo que se llama la barra elástica, un pedazo de barra de cualquier parte de la estructura. Y aquí tengo el diagrama, su diagrama de cuerpo libre. Fíjense. La solicitación del pretensado que actúa el cable sobre el hormigón lo considero como una carga distribuida. Aquí las normales a la tangente en el cable son casi verticales. Aquí aproximadamente la vamos a considerar verticales. Entonces es una carga distribuida como si fuera Q sub P. ¿Qué más hay? La fuerza inclinada, ¿no es cierto?, que está actuando sobre el hormigón. Y la he descompuesto en P coseno de alfa y P seno de alfa en los dos extremos. ¿Y qué más hay? Este valor P por EA. ¿Qué es eso? P por EA sería el momento, ¿no?, producido por la excentricidad. Si ustedes se fijan aquí tengo el centro de gravedad y la fuerza aplicada está en el otro lado. Entonces yo corto a cualquier parte de la estructura y aquí hay una fuerza que viene de la izquierda y está actuando con un momento. Eso es P por EA. En el extremo, vale P por EA, está en los extremos. Fíjense, entonces tengo un momento, ¿no?, viniendo de la izquierda, positivo. Aquí tengo la fuerza y ahí podría yo analizar el equilibrio con el diagrama del cuerpo libre o la barra elástica, ¿no? Ustedes, para hacer análisis estructural, ponen todas las incógnitas ahí, la gente, y plantean un sistema de ecuaciones y hay que resolver. Si analizamos el equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas verticales iguales a cero. ¿Cuáles actúan? Estas dos fuercitas que están acá arriba en los extremos y esta Q sub P por L. ¿No es cierto? Q sub P por L por 2 veces P seno de alfa. Estoy analizando una viga. En una viga las dimensiones en la longitud son mucho mayores comparadas con la sección transversal. Entonces estas trayectorias son largas y las dimensiones de la sección son pequeñas comparado con la longitud. Entonces yo puedo aproximar que el seno de alfa es aproximadamente igual a tangente de alfa porque alfa es pequeño. Entonces tendría Q sub P por L igual a 2 veces P tangente de alfa. Y tangente de alfa se calcula en función de esto, ¿no ven? Sería 2 veces la flecha sobre la mitad de la longitud. O sea, 4 veces F sobre L, ¿no ven? Si yo reemplazo ese 4 veces F sobre L, más 2 veces sería 8, y entonces tengo 8 veces PF sobre L al cuadrado, sería Q sub P. O sea que miren, yo tengo la flecha, la longitud de la pieza, y tengo la fuerza, y más o menos la carga distribuida es eso. 8 veces P por F dividido L cuadrado. No me interesa tanto analizar cuánto sería Q sub P, ¿no? Lo que sí me interesa es, porque eso va a generar un momento por pretensado y tendría que ver cuánto es o cómo actúa, digamos. Si yo lo determino en el centro del vano, voy a tener, viniendo a la izquierda, momento,
igual a P por EA, que es el momento viniendo a la izquierda positivo, y el otro sería como si fuera para una carga distribuida en el centro, pero esto es negativo, ¿no ves? Porque la carga está yendo para arriba, ¿no ves? Está. Entonces, menos Q sub P por L al cuadrado sobre 8. Y aquí tengo P por EA. Reemplazo este Q sub P aquí, tendría, se me anulan, ¿no? Aquí tengo L abajo y aquí tengo L al cuadrado arriba, se me va a anular. Tengo 8 arriba y aquí hay 8 abajo, se anula. Y entonces, ¿qué me queda? Solamente P por F. P por F, y F en realidad es F, la flecha es E, que es la distancia entre el centro de gravedad del cable y el centro de gravedad de la sección, más esta excentricidad que le hemos llamado EA. Desde el centro de gravedad del cable, de la sección, hasta la parte superior, donde está aplicado el cable en los extremos. Y del centro de gravedad hacia el extremo inferior, donde pasa el cable. Eso es E más EA, y lo estoy poniendo aquí. Y se me anula, ¿no? P por EA sería este menos P por EA, y me queda menos P por E. Entonces, en el momento, en el centro del vano, vale menos P por E. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? La sección en el medio queda solicitada, ¿ya? Por una fuerza compresiva P, porque esa no se puede anular. Estas se anulan estáticamente porque hay una que viene de la derecha y otra que viene de la izquierda. Pero si yo corto aquí, reemplazo y esto viene de la derecha. Entonces tendría P, siempre está comprimida la pieza. No la puede eliminar la compresión axial. ¿Ya? Y aquí tengo entonces, cuando yo aplico el pretensado, ¿qué es lo que tengo entonces? ¿No? Una sección solicitada por una fuerza céntrica y un momento de pretensado negativo que vale Pm igual a menos P por E. Y eso ustedes lo pueden ver en esta pieza, en esta pieza. ¿Ah? Esta pieza que está levantada, ¿no es cierto? Se aplica el pretensado P por E aquí en el centro y está. Fíjense cómo se comba, esto se levanta para arriba. Porque solamente tiene, en este caso, parte de la carga para la cual está diseñada. Ustedes han visto las viguetas largas que producen, ¿no es cierto? Las empresas de prefabricado, sobre todo las que tienen luces arriba de los 5 metros, están todas arqueadas hacia arriba. El peso que tiene la vigueta, pues no es nada significado con la fuerza del pretensado. Ahí se puede observar perfectamente que la pieza queda solicitada por un momento de pretensado negativo porque levanta para arriba. El momento positivo lo hemos considerado, ¿no es cierto?, como que comprime la fibra superior y tracciona la fibra inferior. ¿No es cierto? Eso es un momento con dos flechitas giratorias en este sentido, ¿no ven? Hacia adentro, tracciona abajo, comprime arriba, eso es el momento positivo. Momento negativo sería tracciona arriba, comprime abajo, lo contrario normalmente a la acción de la carga. Quiere decir que estoy poniéndole una solicitación contraria a la que van a actuar en sentido de la carga. ¿Ya? Y esto se cumple para cualquier sección. En realidad es un efecto de flexión compuesta. ¿Ya? Yo le pongo un cable excéntrico a una viga y estoy aplicándole flexión compuesta como solicitación. ¿Ya? Una compresión axial más una flexión simple con un momento P por E. Y ustedes pueden verlo aquí. A medida que yo vaya, ¿no es cierto?, midiendo la excentricidad, por supuesto, este valor de E, que es la distancia entre el centro de gravedad de la sección y del cable, va a ir variando, ¿no ves? Y aquí yo lo he calculado solamente en el centro. Entonces aquí, este valor aquí la excentricidad se va hacia arriba y esto lo va a traccionar, ¿no ves? Entonces, ya yo puedo ir analizando secciones a lo largo de la pieza,
Pero en este caso he analizado en el centro porque ahí se presenta la situación crítica. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ingeniero, una consulta. ¿Cómo se logra, digamos, llegar a mayores luces en el tema, en el caso de las viguetas, las pretensadas? ¿Cuál sería, digamos, qué se aplica para que tenga mayor luz? Porque Preforte, por ejemplo, según su propaganda, llega hasta 9 metros sus luces. Si te conseguí ¿cómo se llama? El folleto de Preforte, habría que ver si trabaja con la sección estandarizada que usan la mayoría, o si plantea, digamos, a partir de los 6 metros y medio, muchos de los calculistas que trabajan con los sistemas convencionales, digamos, que un entrepiso haciendo con vigueta y complemento. Algunos le ponen un nervio, ¿no es cierto?, cada cierta distancia, u otros ponen doble vigueta también, ¿no? Pero sistemas de entrepiso arriba de los 7 metros con vigueta ya es seguir insistiendo en lo mismo, digamos, donde sabemos que los límites están en torno a los 6, 6.40, 6.50. Pero yo tengo que hacer artificio, ¿no? El tipo de entrepiso tiene que ser otro, no arriesgar. Yo, en particular, hace, bueno, no sé, en un lapso de unos 10 años, de estos módulos educacionales que construía, no sé si seguirá construyendo la alcaldía. He recalculado como unos 4 módulos educacionales para el contratista ya adjudicado con la obra. Porque el sistema entre pisos estaba planteado casi con un sistema de doble vigueta para luces de 8 metros y con una carga altísima, que era una sobrecarga para salones en estos edificios educacionales. Lo que le llaman los módulos, ¿no? Creo que le llaman módulos. Y tenemos una experiencia que no se conoció mucho en Santa Cruz hace algunos años, no sé si unos 5 años, de este módulo educacional, el más grande de los construidos en Santa Cruz con la UPRE, que ustedes que conocen también el ámbito ya de la construcción, a través de la UPRE, el módulo educacional es Evo Morales, aquí en Santa Cruz, en la parte sur, cerca de Palmasol. Ahí, terminada la obra, el contratista no sabía qué hacer, pero no se lo querían recibir. Tenía observaciones por una deformación elevadísima. Si ustedes comparan la tablita que le da Concretec le da bien una verificación, una tablita, a ver si la puedo conseguir, se los puedo escanear para que lo vean. Pero lo bueno de Concretec es que la vigueta que fabrica le dice, ¿no?, para qué sobrecarga, cuando la sobrecarga es fuera de las cargas normales que se usan para las viviendas, por decirle que es lo más fuerte, a pesar que con los edificios también se ha aumentado bastante las áreas constructivas. Pero esta vigueta que sale para la casa de 2 pisos, 3 pisos, se vende realmente en masa, en serie, mucho. Entonces se hace una verificación con las tablitas que hace Concretec. Y también podemos hacer un ejercicio entre todos o plantearlo para verificar una vigueta también con la carga que a nosotros nos parezca. Y podemos trabajar con uno de los sistemas. Lo que no sé si Preforte tiene por supuesto, si le propone 9 metros para un sistema entre pisos con vigueta, a mí me llamaría la atención. Yo obligadamente lo tendría que verificar. Yo he verificado hasta sistemas con 8 y hemos cambiado incluso, ¿no?, el tipo de losa, el complemento, para hacer aumentar la capa de compresión, de tal manera que aumente las dimensiones con la vigueta y trabajando con una doble, ¿no?, para verificar en unos 4 casos, de hecho, para una constructora. Que en varios casos, yo he ido en realidad unos 2 o 3 veces, unos 2 o 3 oportunidades a hacer verificaciones, porque se presentan los problemas en la obra.
En este caso particular del módulo ocasional Evo Morales, bueno, estaba con 8 la deformación. Y si vos verificabas con la longitud, eso no llegaba a 5. ¿Qué hizo el ingeniero de la obra, el ingeniero, el director de obra? Lo maquilló, lo cargó lateralmente para disimular la deformación excesiva que tenía, y con eso le aumentó el peso propio. Cuando fuimos a verificar a nosotros, eso subió a 12. La flecha estaba con 12 centímetros. ¿Se puede imaginar usted? Entonces vino desesperado el ingeniero, el esposo de la constructora, de la dueña, y la fiscal de la UPRE le dijo: si usted me presenta un informe que esta losa no se cae con la carga que tiene, yo se lo recibo. A través de un consultor especializado que le haga un informe. Imagínense, querían tirar que yo le haga un informe, que yo le respalde que no iba a fallar la losa. Pero ya pues había un estado límite de servicio que ya estaba encima, pues no estaba ya por encima. ¿Cuál era ese estado límite? De deformación, ¿no es cierto? Entonces yo le dije: ¿cómo te voy a hacer ese informe? Le dije: no puedo, mira, yo y tampoco tengo tiempo. Le dije: no puedo comprometerme, porque lo que sí te digo es que tiene solución y no es necesario porque la si no va a tener que demolerlo. Y la gente de la comunidad, que también ayuda a veces a la fiscalización del barrio, le dijo claramente: no se lo vamos a recibir porque esto está mal. La gente que no conoce nada, pero a la vista se ve. Entonces la gente de la comunidad le dijo: no lo vamos a recibir. Entonces la vio fea cuando pensó la arquitecta que iba a tener que demoler. Ahí el error fue haber hecho ese sistema con una luz muy grande, era 840 creo de longitud. Y encima le metió la pata el director de obra, porque lo quiso maquillar, le aumentó el peso, y de 8 se fue a 12 la deformación. Así que, ¿quieren conocer algunos detalles más de la solución? Pregúntale al ingeniero Coimbra. Yo se lo mandé al ingeniero Coimbra. Ese güey se lo arregló. Le puso una viga alta al medio, le puso una columna, se lo cargó y le hizo un trabajo de patología del hormigón. Pero Coimbra le dijo: yo se lo hago, pero usted no yo traigo mi gente, traigo mi personal, y yo traigo mis materiales, yo le cobro obra vendida el arreglo de su losa. Era un salón, no me acuerdo de cuánto por cuánto, larguísimo, pero la luz era 840. Y ahí el patólogo Coimbra se lo arregló, ¿no? Lo que no querían era gastar en el arreglo, y por maquillarla, más bien lo cargaron peor. Entonces las cargas van a la viga, pues a la viga pretensada, a la vigueta. Hay que verificar la vigueta con la carga de uso, de utilidad. Es importante. Más otras cargas sobrepuestas que ya vamos a ver más adelante. Si te conseguís, Copper, la sección, la vigueta o el tipo, debe tener por tipos, ¿no? Algunos tipos. Para luces podés observar a ver si para luces mayores a 6 tiene alguna sección diferente o más alta, digamos. No lo conozco, te mentiría. El manual que conozco y está bien detalladito es el de Concretec, que incluso se puede verificar con la carga y con la deformación. ¿Ya? Hay la ficha técnica de Concretec, pero de Preforte no he visto también. Ay, pues ¿la tenés o no la tenés? La de Concretec. De Concretec sí tengo. Habría que verla, empezar con la ficha y hacer una verificación. Pero si la luz va arriba de 650, por favor no se metan a hacer entrepisos con vigas apoyadas. Con viguetas apoyadas, así a ojo cerrado. No les recomiendo, tenemos mala experiencia, ¿ya? Hay constructores que son
amigos de hacer lo que hace todo el mundo, pero y no falta uno que le dice, mira, yo he hecho con 8 y ha funcionado y me ha dado resultados y hay que verificar. Necesariamente, no es fácil, no es difícil calcular o verificar cuando veamos vidas compuestas, ahí van a ver cómo trabaja y cómo se carga y se puede verificar perfectamente. ¿Ya? Conseguiste y podemos hacer los análisis con mayor detalle, ¿no? Copper. Ya, gracias, ingeniero. Bien, entonces, el pretensado como fuerza exterior aplicada. Si bien el diseño, la fuerza, el valor de la fuerza es la incógnita cuando se diseña, ¿no? Pero para efectos de solicitaciones es como una acción y es lo más sencillo para trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se logra producir esa fuerza de pretensado aplicado en la extremidad del cable como una fuerza de compresión? Digamos? Es una reacción, ¿no? De la tracción axial que se le da al cable. Y para que se ubiquen bien, el cable o la armadura de pretensada solamente trabajan, ¿ya?, a tracción axial, ¿ya? Para que sepan. O sea, el cable no resiste corte, no resiste, ¿no?, otro tipo de esfuerzo característico. No resiste flexión. Es tracción axial, ¿ya? Ahora, esa fuerza es proporcional al alargamiento del cable, al área del cable, la sección del cable y el modo de elasticidad del acero. No es más. E inversamente proporcional a su longitud, cuando yo lo meta en la pieza. ¿Ya? ¿Cómo es eso? O sea, yo digo, voy a estirar el cable y tendría que saber cuánto de esfuerzo voy a tener ahí actuando en la extremidad sobre el hormigón para que sepan cómo se produce la fuerza de pretensado sobre el hormigón. Aquí lo tengo. ¿Ya? Se considera que la tensión del hormigón trabaja dentro del intervalo elástico, ¿ya?, del material. Se puede aplicar la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? La tensión es directamente proporcional a la deformación unitaria específica, ¿no es cierto? O sea, sigma es epsilon por E, siendo epsilon delta L sobre L, que es la deformación unitaria específica, y E el modo de elasticidad del cable. Eso lo puedo poner como ecuación 1. Como les había indicado, el acero trabaja a tracción axial. Entonces, la tensión en el cable es fuerza sobre área del cable. Es P sobre A sub P. Entonces, esa sería la 2 y yo aquí lo que hago es la misma tensión. Tensión en el hormigón, tensión de manera general y esto es tensión en el acero. Para el mismo material yo tengo la 1 y la 2, lo igual. Entonces igualo la 1 y 2 sería P sobre A sub P igual a delta L sobre L por E sub P. Y de ahí despejo P. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo estiro el cable un alargamiento delta L con respecto a su longitud, lo multiplico por el área del cable y multiplico por el módulo y tengo cuánto es la fuerza. Y eso es lo que se hace. Yo, cuando estoy tirando el cable y traccionando, ya lo vamos a ver el procedimiento constructivo. Lo que le doy es cuando yo teso el cable, lo que hago es estirarlo, sacarlo para afuera. ¿Cuánto? Delta L. Entonces, cuando yo tenga que materializar el pretensado y ejecutarlo, tendré que darle un alargamiento, delta L. Y ese alargamiento se logra con la presión del gato, ¿no? Ya depende del tipo de equipo para lograr el valor de delta L y el valor de P en la extremidad del cable. Y como hemos dicho, P dividido A sub P es tensión en el cable, ¿no? Entonces, y para el control de la ejecución, se controla tanto el alargamiento, y eso lo mide uno cuando está tesando, como la presión en el gato hidráulico. Entonces se verifica por doble partida. Entonces, para que sepan ustedes
P, esfuerzo de pretensado, así como hemos mostrado aquí, ¿no es cierto? Esto, sobre el hormigón, ¿no es cierto? Esto, como lo hemos mostrado ya en esquemas anteriores, se determina de esta manera en pretensado. Delta L sobre L por A sub P y por E sub P, siendo P, ¿no? El subíndice P significa pretensado, área del acero pretensado, módulo de elasticidad del acero pretensado. ¿Vamos? Bien. Entonces, yo lo voy a considerar esto como una fuerza externa que actúa sobre el hormigón. ¿Qué hace? Comprimir el hormigón y mejorando sus condiciones de trabajo, su comportamiento. En eso consiste. Entonces vamos a mostrar cómo se introducen los esfuerzos en el hormigón para contrarrestar los efectos provenientes de la carga actuante. ¿Ya? ¿De cómo hago yo? Yo mando esfuerzos previamente antes de que vengan las cargas actuantes. Por eso se llama pretensado. Algunos autores le llaman precargado, ¿no? Y vamos a partir con la forma más simple de pretensar una pieza. ¿Ya? Una viga sometida a una fuerza P aplicada en el centro de gravedad del cable. Fíjense, la sección es esta, y aquí donde dice el puntito donde está G es el centro de gravedad de esta sección, ¿no? Es una sección en T. Entonces aquí está el centro de gravedad. Coincidente con ese centro de gravedad, a lo largo de la pieza le pongo, ¿no?, un cable bajo el procedimiento que ya hemos indicado, y ahí yo tengo actuando P en la pieza, ¿no? Y para ver que lo voy a combinar con cargas transversales provenientes de la acción de las mismas, ¿no? Estas producen un momento flector M, Q se refiere a la carga, ¿no? En el centro del vano, fíjense. Y aquí, para trabajar en pretensado, yo tengo que manejar 3 elementos básicos, ¿ya? Ustedes han visto que para hacer análisis estructural o hacer verificaciones, en los pórticos ustedes se van a los nudos, ¿no ven? En un elemento de una viga, que es un elemento lineal, ¿dónde van? Agarran y hacen un corte en cualquier parte, ¿no ven? Y donde verifican que la sección es crítica, ahí lo cortan, ¿no? Entonces, eso hacemos aquí. Nosotros, para verificar cómo están los esfuerzos y cómo está solicitada la pieza, hacemos un corte. O sea, yo lo corto la viga aquí y veo qué es lo que está actuando. Fíjense, aquí estoy poniendo un pedazo de viga y le hago un corte. Al cortar tengo que analizar 3 elementos. 1, los esfuerzos. Si yo corto esta pieza, aquí fíjense, hay una carga distribuida Q y hay un esfuerzo pretensado P aplicado en la sección, en el centro de gravedad de la sección, ¿no? Y una fuerza céntrica P. Al cortar tengo que mostrar dónde está eso, ese efecto de esfuerzo interno. Fíjense. Entonces tengo P, esfuerzo de pretensado axial, yo corto, aquí está esta fuerza, esa no deja de actuar. ¿No es cierto? Aquí está, en el centro de gravedad del cable. Y este produce un momento positivo. Entonces, positivo viniendo a la derecha, antihorario, sería el momento MQ. Entonces, el primer elemento que yo debo manejar cuando voy a hacer el análisis al cargar la pieza pretensada. Entonces, tengo, en este caso, que es un caso de pretensado céntrico porque está en el centro de gravedad de la sección, el cable. Tengo P, esfuerzo pretensado, y MQ, que es momento debido a la carga transversal. MQ, yo puedo calcularlo, ¿no ves? Donde quiera yo aquí. Ustedes tienen, desde que llevan las materias de análisis estructural, saben cómo se calcula el momento
debido a una carga distribuida en cualquier parte de la longitud de la vida. Incluso tienen una ecuación en función de la longitud, ¿no ves? De X. Ponen un sistema coordenado aquí, pueden hacer un momento variable, saben que es variable, tipo cuadrático, ¿no ves? Entonces, el momento MQ. Segundo, los diagramas de esfuerzos en la sección. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es que en pretensado ya no se trabaja como en hormigón armado. En hormigón armado ustedes trabajan con un solo diagrama, ¿no es? Donde había la compresión en el hormigón y la tracción en el acero. En pretensado ustedes siempre tienen que trabajar al menos con 2 diagramas. Uno proveniente del pretensado y el otro proveniente de la carga actuante. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago un análisis en pretensado, siempre tengo que tener más de un diagrama. Y en este caso serían estos. Sigma, en esta nomenclatura vamos a usar sigma, C es concreto y P pretensado. Entonces, sigma C debido a P, la fuerza P es la tensión de compresión en el hormigón. Y esto es uniforme, ¿no es cierto? Ustedes se fijan en la vertical. Aquí hay una fuerza axial y este valor dividido el área del hormigón me da la tensión en el concreto. Más, viéndolo aquí en el centro, tendría sigma C debido a Q en el borde inferior. Le estoy llamando 1. Y sigma C debido a Q en el borde superior. Entonces aquí tengo compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. Esto se puede sumar algebraicamente y hay que ponerle signo. Está respaldado y está basado en en el principio. En isostática ustedes le llamaban la transmisibilidad de la fuerza, ¿no ves? Y en resistencia a materiales, a esto le llaman ustedes principio de superposición de los efectos, ¿no es cierto? En teoría estructural. Entonces, este efecto tiene que combinarse o sumarse a este otro. El pretensado más la carga me va a dar un resultado, como resultado un diagrama resultante conjunto de actuación de esta carga y esta otra. Entonces, representativo de este esquema de aplicación del pretensado con una carga, pero el pretensado céntrico sería esto. La idea es que yo haga esto. Aquí está la idea de que yo introdujo esfuerzos en una pieza capaces, ¿no?, de mejorar, ¿no?, su comportamiento, ¿no?, o su resistencia bajo cierta condición de carga. Entonces yo estoy dándole una acción y esa acción produce esfuerzo en la sección de la pieza a lo largo de toda la pieza. Entonces yo podría cortar en cada una de esas partes y verificar las tensiones en el hormigón, ¿no? Ahora, analíticamente, tengo que determinar esto. Entonces, ese es el tercer paso. Primero, esfuerzo. Segundo, diagrama. Y tercero, ¿no?, ecuaciones analíticas. Yo tengo que saber calcular. Con esos 3 elementos, yo puedo manejar los esfuerzos a voluntad en la pieza. ¿Estamos? Bien, veamos cómo. El pretensado produce una tensión uniforme, ya lo hemos dicho, ¿no? Es fuerza sobre el área del hormigón, en este caso. Y la convención de signos para hacer los diagramas de tensiones son, vamos a llamar positivo compresión, porque como es pieza pretensada, nosotros siempre vamos a tratar de que la pieza quede comprimida. Lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Hay que llevar a la pieza de hormigón a trabajar en compresión donde trabaja bien el hormigón. Sabemos que el hormigón tiene el problema de que tiene una baja resistencia a la tracción.
porque aquí yo estoy trabajando con suma de solicitaciones y eso lo producen los dos materiales. Pero una vez que yo tengo el diagrama resultante, ya la pieza está con los resultados de la solicitación. Ya yo no puedo hacer más nada. No tienen que sacarse la idea de que si queda traccionado ustedes le meten fierro. No, ya no puedo hacer eso. En pretensado el fierro que se mete es para traccionar el cable y aplicar la fuerza compresiva, digamos. No es para resistir esfuerzos de tracción característicos como se hace en el hormigón armado. ¿Estamos? En el hormigón armado habíamos dicho claramente, ¿no ven? Ante la acción de una carga viene el esfuerzo y entonces el hormigón está comprimido, ahí trabaja el hormigón. Está traccionado, ahí trabaja la armadura, digamos. Aquí la armadura no es para eso. En pretensado, la armadura es para que al traccionarse produzca la fuerza compresiva por reacción sobre el hormigón. Eso es lo que hace el pretensado. La armadura pretensada. Así que esa idea de poner fierro donde esté traccionado se tiene que ver. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen que pensar cuando esté cargado por la acción de las cargas actuantes, donde esté traccionado yo le mando compresiones. ¿Cómo? A través del cable. ¿Estamos? Fíjense, si esto es compresión, yo lo voy a sumar a retracción, que se va a reducir. Lógicamente esto debería ser mayor que esto para que se vaya a la derecha. ¿Vamos? Entonces, un micrófono, por favor. Virué, ¿quieres hablar? Bien, no dice nada. Entonces, convención. Se hace convención para las tensiones. Positivo hemos dicho compresión, negativo tracción. ¿Por qué? Van a aparecer por ahí algunas y yo la voy a controlar. Porque voy a manejar los esfuerzos a voluntad. Segundo, convención de signo para los bordes. Para verificar las tensiones, yo no necesito trabajar con la pieza a lo largo de toda la altura de la sección. Yo, controlando en el extremo inferior y en el extremo superior, salvo el problema porque ahí se presentan los valores máximos. Entonces yo agarro dos bordes, verifico la tensión y todo lo demás es menor. Los diagramas son de este tipo, ¿no ven? Fíjense, así, así. Puede ser así, así. Entonces, en los extremos están los valores máximos o mínimos. Entonces, yo controlo trabajando en los bordes y calculando cuánto vale en el borde la tensión. Para eso pongo 1 el inferior y 2 el superior. Ahora, MQ produce un diagrama lineal de tensiones, como hemos mostrado aquí. Este. ¿No es cierto? Este. De acuerdo a la resistencia de materiales, tensión es momento sobre módulo. Y módulo es inercia dividido su distancia al centro de gravedad. Entonces, en el borde inferior yo divido momento, divido módulo, y esto va a ser negativo, porque esto queda traccionado, ¿no ves? Estoy hablando de este valor. Y este sería positivo. Sería momento dividido módulo arriba. Aquí tengo tensión abajo y tensión arriba debido a la carga. Y aquí tengo tensión uniforme debido al pretensado. Yo veo el resultado. Voy a controlar, ¿no es cierto?, combinando los diagramas de tensiones, ¿no? Ahora, como en el diseño esto en realidad es la incógnita, ¿no? Entonces, hay que determinar de manera que no haya atracción en la pieza. Hay que llevar a la pieza bajo condiciones en los bordes. Yo en este caso tendría que verificar que no haya tracción en la fibra inferior, de tal manera que aquí este valor
sea mayor que 0, ¿no ve? Porque si es menor que 0, queda traccionado, de acuerdo con esta convención. Positivo compresión, negativo tracción. Creo que en hormigón armado es lo contrario, ¿no ve? Y entonces puedo trabajar con el caso particular de pretensado completo. Esa era la idea de la filosofía que tenía Freycinet, ¿no? Freycinet, que decía en sus publicaciones, que lo hacía a través de diferentes, o mejor dicho, en ese tiempo se hacía, ¿no? Se mandaban artículos con ciertos postulados, ¿no es cierto? ¿Qué decía Freycinet con respecto al hormigón pretensado? ¿No? Las tensiones de tracción en el hormigón son perjudiciales, por lo tanto deben anularse totalmente. Entonces, las vigas pretensadas que proponía Freycinet, bajo su idea, su filosofía, no tenía, en ninguna parte de la viga no tenía que haber tracción. ¿Ya? Con el tiempo se ha podido ver y observar en el diseño, la ejecución de obras a lo largo del tiempo y la experiencia, ¿no? De que en algunos casos es lo más conveniente darle una pequeña tracción controlada por debajo de los valores de la fisuración, ¿no? Se pueden diseñar así, ya lo vamos a ver. Y entonces pondría límite y no tendría que sobrepasar el valor admisible, ¿no? Y entonces para pretensado completo, ya analíticamente yo cómo calculo. Tensión abajo, superponiendo el valor del pretensado menos el de la carga. Q, aquí lo tengo. Y eso lo igualo a mayor o igual que a 0, ¿no? Mayor que 0, estoy limitando el borde y quiere decir que esto debería ser, el diagrama debería estar hacia la derecha. Fíjense, aquí nosotros decíamos cuando vimos la parte introductiva, ¿no? ¿Qué decía? Comprimiendo la pieza, ¿no? Con cables traccionados y tensados sobre el hormigón, ¿no? Se lleva al hormigón a trabajar en la zona de las compresiones, donde él trabaja bien, decíamos. Y aquí lo tengo, miren. Un diagrama totalmente de compresión. Aquí toda la sección de hormigón va a trabajar, pues, ¿no es cierto? Va a contribuir a su capacidad resistente. No hay tracción aquí. Y eso es compatible con esos esquemitas estructurales que mostramos. Esta viga no se va a deflexionar, flexionar exageradamente abajo si aquí tengo compresión. ¿No es cierto? Entonces, estas ecuaciones podrían yo ya ponerlos como condicionante, porque como les decía, nosotros podemos hacer trabajar a la pieza a voluntad. En los diseños eso es lo que se hace, ¿no? Pero ese no es el caso general, digamos. Este es un caso muy simple, básico para pretensar el hormigón. Es lo más elemental que podía haber. Colocar un cable axial, coincidente con el centro de gravedad y todavía rectilíneo. ¿Ya? Otra opción sería, y más general, digamos, el esfuerzo pretensado con una excentricidad medida en relación al centro de gravedad de la sección. Cuando analizamos el otro punto del pretensado del hormigón, habíamos puesto un cable curvo, ¿no es cierto? Parabólico, y venía desde acá arriba, bajaba y subía al otro extremo. En este caso puede ser una viga pretraccionada, ¿no es cierto? Y está rectilínea, pero ya está con una distancia del centro de gravedad de la sección, ¿no? Veámoslos a ver cómo se produce. ¿Qué es lo que provoca eso? Si el cable yo puse al centro aquí, ahora lo voy a poner aquí abajo. ¿Ya? Entonces hay una excentricidad. La excentricidad es una distancia en la vertical que se mide del centro de gravedad de la sección al centro de gravedad del cable. ¿Ya? O sea, el eje de la viga. Entonces, voy a analizar solito, sin meter la carga, porque aquí ya se compone de dos partes. Y esto es consistente con
el valor de P por E que habíamos determinado, ¿no es? Cuando pretensamos con un cable puesto en cualquier otra posición, habíamos dicho que se logra un efecto de flexión compuesta. Y eso estaría constituido por una compresión axial más una flexión simple, con un momento menos P por E, o por E sub P. Y aquí lo tenemos la pieza así. ¿Ya? Aquí tenemos una viga simplemente apoyada, tiene un cable ubicado en la parte inferior, con rectilíneo, con una excentricidad E sub P, medida al centro de la sección. Y una carga distribuida Q, puede ser cualquiera. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Analicemos primero solito el pretensado. Solito el pretensado, corto, como habíamos dicho, ¿no? No se olviden que hay que manejar 3 elementos. Esfuerzos, diagrama de tensiones y las relaciones analíticas, matemáticas, para calcular. Eso es elemental en pretensado. Hay que manejar 3 elementos para manejar los esfuerzos a voluntad. ¿Ya? Aquí yo sé cada parámetro que influye, ¿no?, en los esfuerzos en función de cada uno de los elementos que se analizan. Bien, cortamos y ponemos solo el pretensado. A ver, ahí temporalmente para ver qué sucede. Pongo el pretensado aquí. Entonces, al cortar tengo P, fuerza de compresión actuando en el centro de gravedad del cable, ¿no es cierto? Así está. Yo lo corto la pieza, hay hormigón y hay cable. El cable está traccionado, entonces, como ya está ejecutado el pretensado, esto es fuerza de compresión en el centro de gravedad del cable. Eso es P. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar a la anterior forma, ¿no?, para poder realizar la superposición de los efectos. Claro que cuando ya sepamos cómo se determina, no voy a tener que hacer cada vez para dibujar estos diagramas. Pero como dijimos claramente, ¿no es cierto? La aplicación del pretensado con una variación o un determinado valor de E sub P está constituido por una compresión simple, ¿no?, más una flexión simple dado por un momento P por E sub P. Momento sabemos que es fuerza por distancia. En este caso, la distancia al centro de gravedad con la fuerza P. Y eso sería, digamos. Las tensiones causadas entonces por el pretensado hay que sumarlas, ¿no?, algebraicamente, ¿no?, en 2 fases. Primera, la tracción axial, que sería P dividido a sub C. Para encontrar esta otra, ¿cómo hago? Esta, ¿cómo hacían ustedes para trasladar una fuerza no isostática a otro punto? Acompañado de Una fuerza igual, ¿no es cierto? Aplicaban al punto que querían trasladar un par de fuerzas de igual magnitud y sentido contrario. Entonces aquí yo pongo P en este sentido y P en este otro sentido. Entonces esta P contraria con esta me hacen un momento. Y la otra queda actuante aquí, ¿no es cierto? Entonces eso sería P, ¿no? Y el momento P por E sub P. Entonces, en la que está actuando en el centro, produce este diagrama y el momento produce este otro diagrama. Y como es negativo, entonces sería tracción arriba, compresión abajo. ¿Se entiende, no ve? Y sería momento dividido módulo arriba, la tensión, y momento dividido módulo abajo, la tensión. Entonces, analíticamente y gráficamente también se encuentra un diagrama, ¿no? Yo sumo esto positivo con esto negativo, seguramente este positivo, este negativo es grande, lo resto y puede darme negativo aquí. Esto es compresión y esto es compresión, se suma, se hace más grande. Entonces tengo un diagrama lineal al aplicar el pretensado, con una fuerte compresión abajo y una pequeña tracción arriba. ¿Cuánto vale eso? La suma algebraica. P dividido a sub C, que sería esto,
más P por E sub P dividido W1 abajo. Eso sería acá abajo. Y arriba lo mismo, ¿no? Aquí en error, esto es W1, no es W2. Arriba sería tensión del hormigón debido a P en el borde superior, sería P dividido a sub C, menos P por E sub P dividido W. Y ahí tengo los tres elementos. Esfuerzos, diagramas, cálculo analítico. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no? Borde inferior, lo que ya les he indicado. Y normalmente se pone factor común P. Y aquí tendría, ¿no? P, 1 sobre A sub C, más E sub P dividido W1. Eso sería borde superior. Y el borde, borde inferior. Y borde superior sería P, 1 sobre A sub C, menos E sub P dividido W2. ¿Ya? Ojo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Aquí, en las ecuaciones, en las relaciones matemáticas, ya están incluidos los signos de la tensión. Entonces no hay que cambiar nada aquí. ¿Ya? Fíjense, aquí yo estoy sumando, aquí estoy restando. Fíjense, aquí estoy restando este valor porque este valor es negativo. ¿No? Esto está traccionando el borde superior, ¿no es cierto? Es momento menos momento dividido módulo. Es una tracción negativa. Esta es una compresión, entonces está con su signo, ¿ves? P dividido a sub C menos P por E sub P dividido W2. Y lo mismo abajo, ¿no? Abajo, ya incluyendo la carga, entonces tengo el diagrama resultante del pretensado excéntrico. O sea, hay una excentricidad, o sea, hay una distancia. ¿Qué quiere decir? El cable no está en el centro de la sección, que es el caso general. ¿Ya? En el caso general, y cuando yo haga los diseños, voy a buscar la mejor posición, dónde lo pongo el cable y cuánto le pongo de esfuerzo. En eso consiste el arte de diseñar el pretensado. Pero eso solito no se hace. Se hace con la acción de las cargas. Entonces, suponiendo que estas sean las cargas, para este caso es esta, ¿no ves? Una carga distribuida Q y eso produce un momento. Aquí tengo el momento MQ. Hago el corte y ya lo pongo el pretensado excéntrico más la carga transversal. Aquí tengo el análisis que para el procedimiento, sea para análisis, sea para diseño, necesariamente tengo que hacer las tres cosas. Esfuerzos, diagrama y relaciones analíticas. ¿Vamos? ¿Cómo haría? Lo mismo que en el anterior caso. Hay una fuerza pretensado P actuando en el centro de gravedad del cable y un momento positivo MQ antihorario viniendo a la derecha. ¿No ves? Ahí lo tengo. Su diagrama correspondiente para P sería este. Tensión en el borde inferior con este valor y tensión en el borde superior con este valor. Superposición de los efectos. Hago la combinación con las cargas actuantes. La carga actuante es una sola, una carga distribuida. Pueden haber otras cargas. En ese caso, tengo que materializar o elaborar su diagrama correspondiente y sumar en los extremos. Estoy agarrando, como habíamos dicho, los extremos para realizar el análisis, ¿no? Y la verificación de las tensiones en el hormigón. Esto es tensión en el hormigón. ¿Ya? Finalmente, si yo controlo las tracciones que tenga el cable porque trabaja tracción axial, mi problema sería entonces las solicitaciones en la pieza de hormigón a lo largo de toda la misma. Porque la tracción en el cable es la misma a lo largo de toda ella. Y aquí tengo, ¿no? Para pretensado completo, yo le pondría la condición, primero sumo, ¿no? Sumo. En el borde inferior, tensión en el hormigón, en el borde 1, abajo. Sumo la del pretensado y sumo la de la carga transversal. La del pretensado sería P sobre A sub C
más P por E sub P dividido W1 y menos M dividido W1, MQ. Lo mismo para arriba, ¿no? P dividido a sub C menos P por E sub P dividido W2 más MQ W2. Fíjense, esto suma, es positivo, mírense, aquí es positivo. Está comprimiendo arriba, esto es positivo. Aquí está. ¿No? A este valor de la tensión yo lo puedo igualar como condición para satisfacer ya exigencias del diseño. El diseño me dice que la pieza tiene que estar totalmente comprimida, entonces aquí yo digo que esto es igual o mayor a 0. Y arriba es una fuerte compresión. Si es una fuerte compresión, tendría que limitar ese valor a la tensión admisible de compresión del hormigón, de acuerdo a la norma. Y aquí lo tengo. He planteado dos ecuaciones analíticas. Aquí no es importante, digamos, el diseño. En este análisis lo importante es lograr la introducción de los esfuerzos en la pieza para realizar sea el análisis o sea el diseño de la pieza. ¿Ya? Que yo sepa o aprenda a introducir esfuerzos en la pieza con el pretensado y combinarlo con las cargas. Porque de acuerdo al principio, lo que se hace en pretensado es cargar la pieza con esfuerzos contrarios a lo que van a provocar las cargas actuantes. Es una suma, es una sumatoria de esfuerzos internos a lo largo de toda la pieza y la sección de la pieza. Donde sea que yo corte, tiene que verificarse. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe una pregunta. Cuando se coloca entonces cable de forma parabólica, ¿el esfuerzo crítico, a diferencia del que tiene excentricidad, va a ser el mismo? No, porque el esfuerzo, el momento por pretensado va a variar. La única que varía cuando se coloca el cable curvo es que la excentricidad va a variar. Y el momento es fuerza de pretensado por excentricidad. Entonces va a variar el valor del momento por pretensado. La fuerza de compresión axial no varía. Es P que va desde los extremos de punta a punta. Y no se puede eliminar tampoco la compresión axial. Yo puedo equilibrar los esfuerzos de flexión con lo proveniente del pretensado con el de las cargas. Pero la compresión axial no la puedo anular. Produce equilibrio porque son dos fuerzas laterales que van a coincidir axialmente, pero no se pueden eliminar. Porque a través de ello es que se logra la aplicación del pretensado al hormigón. ¿Ya? Es variable. Es variable porque el momento varía. No te olvides. No te olvides que momento en flexión, perdón, tensión en flexión es momento dividido módulo resistente. Si el momento es diferente, el módulo es diferente. Y lógicamente la tensión en elevación de la sección, en la altura, va a variar también, ¿no? Entonces, para ambos casos, varía. Sea para la tensión o sea para el momento. Bien, ¿alguien más? Ingeniero, una preguntita. No escuché la parte que usted dijo de que aquí en hormigón pretensado tenemos que trabajar distinto a hormigón 1. ¿Me puede explicar o reiterar esa parte, por favor? Claro. En el hormigón armado, ¿cómo se trabaja para diseñar la pieza y soportar las cargas provenientes, ¿no?, de las diferentes acciones? Se colocan las acciones y se determinan los diagramas de esfuerzo característico, ¿no? Aquí estamos analizando qué esfuerzo característico. La flexión, ¿no es? Entonces voy a hacer el diagrama de momentos
y dimensionar la sección para con las partes que estén traccionadas, estas sean absorbidas por la armadura de hormigón armado. Y las partes comprimidas por el hormigón. Como ellos trabajan de manera conjunta, agarrar la sección y donde esté traccionado vas a tener que poner armadura. Las armaduras se pueden cambiar de sección tanto en longitud como en la sección transversal. Eso depende de cuánto de sección le ponga y de qué longitud, dependiendo de la influencia del diagrama, ¿no? Característico de flexión. Entonces vos diseñás el hormigón armado buscando las secciones que van a estar traccionadas y ahí poner armadura. ¿No es cierto? En pretensado, igual tengo que ver que eso va a estar traccionado por las cargas. Pero ahí lo que tengo que hacer es mandar compresiones, no poner fierro. O sea que la armadura en pretensado es una armadura trabajando a tracción axial. Y solo se destina normalmente en los diseños a soportar ese esfuerzo. Entonces un cable yo lo estiro y nada más. Él, una vez que comprime el hormigón, se olvida, ya no trabaja. Su trabajo de él es comprimir al hormigón a través de la fuerza de reacción que tiene el cable sobre el hormigón. A través de esa acción, ¿no es cierto? Esa fuerza manda esfuerzo a la sección y a lo largo de toda la viga. Esos tienen que combinarse con lo de la carga. Ahí termina su trabajo. Entonces yo no pongo acero y pretensado para que vaya a trabajar resistiendo o trabajando en tracción. No. El cable trabaja a lo largo con la misma tracción a lo largo de todo el cable y lo anclo. ¿Ya? ¿Está claro, Frías? Bien, ¿alguien más? Ingeniero, gracias. ¿Alguien más? ¿No dice nada lo demás? ¿Está claro? Méndez, Vanegas, López, Quirós, Peredo, Delgadillo, ¿está claro? Una consulta, ¿a qué luces se puede llegar aprovechando, digamos, las virtudes que es del pretensado, en los puentes más o menos? ¿De qué depende de las luces, por favor? Por el momento lo que nos sirve es que se logran mayores luces. ¿Ya? Hay que ver qué tipología de estructura es, digamos, y si es puente, qué sistema de puente, qué tipo de puente. ¿No? Y lo que sí recatamos es que se consiguen mayores luces y se lleva a trabajar al hormigón donde resiste bien. Además, la capacidad resistente del cable que del acero que se usa es mucho más elevada tanto en acero como en hormigón. Entonces, con eso ya se consiguen muchas cosas de manera puntual y específica para cada tipología de estructura. En el caso de los puentes, si son sistemas apoyados, pues las vigas, ya yo en vigas apoyadas para puentes carreteros puedo trabajar desde 15 hasta 45, 46 metros. En hormigón armado, 15 el límite mínimo del pretensado, es el límite máximo del hormigón armado, ¿no ves? No puedo hacer vigas apoyadas de hormigón armado para puentes más de 15, 18, digamos 20 metros en promedio. ¿No? Bien, ¿alguien más? Tengo una pregunta, ingeniero. Adelante, Méndez. No me quedó muy claro el concepto que usted dijo, que si queremos mejorar la tracción del elemento, no tendríamos que poner armadura como tracción en sí, que si le pondríamos armadura, sería por otra razón, y no me quedó muy claro eso. No sé si lo puede volver a explicar, por favor. A ver, pero ¿referido a qué? La tracción. Usted dijo que si es que nosotros, o generalmente en hormigón, cuando hacíamos el análisis, queríamos poner armadura cuando existe mucha tracción. Y usted mencionó que en este caso no pondríamos armaduras para resistir un poco más a la tracción, sino que si ponemos armadura sería
para otra cosa, pero no le entendí, la verdad. Ya. Justamente por la compatibilidad de deformaciones que hay entre el hormigón y el acero. Usted en hormigón armado, la deformación unitaria específica en la sección donde está el acero, la deformación unitaria específica del hormigón es la misma, porque el hormigón está adherido al hormigón, al acero. Entonces, lo que se deforme de manera específica, o sea, deformación unitaria, ¿no? La deformación unitaria del hormigón a la altura del centro de gravedad de la sección de acero es la misma. Y eso actuando en función de su módulo de elasticidad y relacionando con la tensión, entonces, a medida que más alta sea la tracción en el acero, va a ser más alta la tracción en el hormigón. Entonces, y eso es sinónimo de fisuración. Si yo sobrepaso ciertos valores, ni siquiera va a ser fisuración, va a ser agrietamiento. Ya. Y en realidad la falla en la estructura del hormigón armado viene así, por una fuerte y elevada tracción en la zona donde está el acero, y primero, ¿no? Falla, se agrieta bastante el hormigón, después ya empiezan las armaduras, deformación exagerada, y de ahí viene la falla. Entonces, ese valor de la tensión del acero viene muy limitada, porque ya con las que se usa en barra de hormigón armado, ya el hormigón está fisurado. Incluso usted va a diseñar y tiene que verificar, hacer una verificación de la fisuración en el diseño. Entonces, poner acero de más resistencia todavía es crearle más problemas a la pieza de hormigón armado. O sea, directamente no se pueden usar aceros de alta resistencia superior a los 5.000 o 6.000 kilos por centímetro cuadrado, porque ya eso es fisuración exagerada. No se puede. O sea, me podrán dar un acero CA60, digamos, ¿no? Pero yo en el diseño voy a hacerlo trabajar con CA50, porque CA50 ya sé que incluso hay que verificar fisuración, ¿no? Ese es el concepto mente, ¿ya? Pero esa era la anterior clase, ¿no? Creo que sí, ¿no? Eso es. No Bien. me queda muy claro. Gracias, ingeniero. No sé si hay alguien más, si no ya vamos terminando. Por favor, no se olviden de anotar su asistencia. ¿Alguien más? Ok. Quedamos ahí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.